Ya, perfecto. ¿Me confirman dónde nos quedamos, chicos? Nos quedamos en la tercera ley, ¿no? Chicos, ¿dónde nos quedamos, chicos? Chicos, En la tercera ley nos quedamos. ya. Seguimos. Entonces, ¿qué me dice la tercera ley? Me dice que es el principio de acción y reacción. Dijimos que en una trayectoria de la partícula, en una trayectoria X, pues, vamos a tener una partícula, vamos a tener una cantidad de movimiento P sub 1 y vamos a tener una cantidad de movimiento P sub 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aislar este sistema. Va a ser un sistema aislado, que no va a haber interferencia con el exterior. No va a haber ninguna tipo de interferencia con el exterior, esas dos partículas. Entonces dijimos que va a ser constante, derivamos un diferencial de P con respecto del tiempo. ¿Qué nos queda? Diferencial de P sobre diferencial de T. Diferencial de cantidad de movimiento uno con diferencial de T, que esto va a ser nada más ni nada menos que una fuerza. ¿Por qué? Recapitulando la segunda ley de Newton, tenemos que va a ser igual a una fuerza. Entonces, ¿qué nos queda en este sentido? Nos va a quedar que la fuerza uno va a ser igual a menos fuerza dos. ¿Qué nos quiere decir esto? Acá lo claro, que a toda acción le corresponde una reacción igual y opuesta. ¿Qué quiere decir? Que si yo le aplico una fuerza a, qué sé yo, a una masa, a una pared, voy a tener una fuerza de igual magnitud, pero opuesta que se va a contrarrestar a esa fuerza. Eso es lo que quiere decir la tercera ley de acción y reacción. ¿Cómo lo demostramos? En física nosotros directamente teníamos la fórmula de la fuerza igual a la masa por la aceleración y la fórmula de la acción y reacción ya denotada. Pero en mecánica racional lo que hacemos es planteando hipótesis, aislando sistemas, fuerzas vivas y todo eso, desciframos nosotros las fórmulas, las leyes que, nada, que nos denotan o nos enseñan directamente la fórmula ya hecha, ya dicha. Entonces, eso es una pregunta de examen, lo que vendría a ser un resumen, el ingeniero le dice, un resumen de las tres leyes de Newton. Ustedes empiezan a hacer eso. Primera ley, segunda ley, tercera ley. Tal y cual como los estoy haciendo, les estoy explicando, aclarando varias cosas, resaltando, etcétera, etcétera. Ahora, eso nos da lugar a seguir avanzando con el tema es una pregunta que me tocó a mí, lo que es la conservación de la energía. ¿Qué nos dice el ingeniero? O pregunta la conservación de la energía. Ustedes pueden dar dos respuestas, ya sea el trabajo de una fuerza o el teorema trabajo-energía, que ahorita vamos a ver. Empecemos por el trabajo de una fuerza. La conservación de la energía se divide en dos subtítulos, trabajo de una fuerza y trabajo, el teorema de las fuerzas vivas, que ahorita vamos a ver. Entonces empecemos con el trabajo de una fuerza. Entonces, tenemos otra vez un sistema inercial X, Y, Z, esto está en base a un sistema inercial con un observador, tenemos una base vectorial y JK, que nos dan en el espacio una base vectorial para poder trabajar. Tenemos una partícula, acá la vemos, está moviéndose en una trayectoria, que tenemos nuestro vector posición R, mi vector posición, y en esta partícula está aplicando una fuerza, está saliendo una fuerza, se está aplicando una fuerza en esta partícula y está yendo en una trayectoria que corresponde a vamos a aceptar a su compañero antes de seguir, ya, ahora sí, seguimos. Entonces esta partícula que se le está aplicando una fuerza está siguiendo una trayectoria que corresponde o le vamos a denotar como un diferencial de R. Entonces, entre esta fuerza y esta trayectoria tenemos un arco, algo que se abre, un ángulo, que lo vamos a denotar como alfa. Entonces, el diferencial de trabajo, diferencial de W, va a ser igual a F punto de R. Pero esto F punto de R es un escalar, es una producción, es una multiplicación de dos escalares, no es una simple multiplicación, es una multiplicación escalar. Entonces, ¿qué nos da una multiplicación escalar? Mi diferencial W, mi diferencial de trabajo, va a ser igual a F coseno de alfa por mi diferencial de R. Como es un producto escalar, tenemos la equivalencia de F coseno de alfa por diferencial de R. Entonces, ¿qué es lo que lo proseguimos? A integrar. Como acá tenemos un diferencial, siempre se integra. ¿Base qué límite? Un trabajo total, un trabajo desde cero a un trabajo. Eso se refiere a una integral de trabajo total. Entonces, ¿qué tenemos? Diferencial de W, diferencial de trabajo va a ser igual a una integral.
de F por dr. Vamos a integrar. Pero ¿en qué base? Vamos a integrar en base a una integral definida de todo el desplazamiento. De todo este desplazamiento que hace la partícula, vamos a integrar desde el inicio hasta el final de la trayectoria. Este símbolo que está acá, lo vamos a borrar para que ustedes lo vean en el apunte. Este símbolo que está acá, eso quiere decir, es una integral total, una integral de todo el desplazamiento. Es un símbolo que nos indica que estamos integrando la trayectoria de la partícula, por así decirlo. Entonces, esta integral no es nada más ni nada menos que mi trabajo, W va a ser igual a mi integral de arco de F por dr. Acá les explico. Todo en este apunte que yo les realicé, chicos, está todo totalmente explicado, bien detallado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Acá les explico la integral, ahorita vamos a ver, para que puedan ver. Ahora, ¿a qué dijimos que es integral? Tenemos la trayectoria de una partícula que parte de un punto A un punto B. Acá les explico. En esta trayectoria, nosotros lo que vamos a hacer va a ser integrarlo. Esa integral, ¿a qué va a ser? Va a ser igual a la suma. Vamos a integrar aquí, vamos a integrar aquí, 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 en toda la trayectoria. Estamos integrando. Entonces, esa integral va a ser la suma de f por dr. Acá también tienen una f por dr. Acá tenemos una f por dr y así sucesivamente. En cada integral tenemos f por dr. Vamos a integrar lo mismo. Entonces, a eso se refiere la integral del desplazamiento. Vamos a integrar a la totalidad del desplazamiento que hace la partícula. Por eso se le hace ese símbolo. Entonces, ahora nos presentamos con tres situaciones. Vamos a tener tres situaciones. ¿Qué situaciones? Cuando un cuerpo que sigue una velocidad, tiene un desplazamiento de R, diferencial de R, y se le aplica una fuerza. Son tres situaciones de fuerza totalmente diferentes. Primeramente se le aplica una fuerza con un dicho ángulo. Ahora, el trabajo, siguiendo esta fórmula, vamos a tener acá, el trabajo que era igual a la integral de f por dr. ¿A qué va a ser igual esto? Es una multiplicación de un escalar, si nos damos cuenta. Entonces, ¿qué va a ser igual? A f por coseno de alfa por diferencial de r. Entonces, vamos a trabajar bajo una hipótesis. La hipótesis que nos dice que si alfa va a ser igual a cero, si mi ángulo va a ser igual a cero, eso quiere decir que coseno de alfa va a ser igual a uno. Entonces, por lo general, por lo que me queda, que si coseno de alfa va a ser igual a uno, esto va a ser igual a uno. ¿Qué me queda? Trabajo va a ser igual a mi fuerza por mi diferencial de R. Bajo la hipótesis de que alfa sea cero, que quiere decir que coseno de alfa sea uno, bajo esa hipótesis me tiene que mi trabajo va a ser fuerza por mi diferencial de R. La segunda situación, esta va a ser mi primera situación, vamos a borrar. Tenemos ahora la segunda situación. ¿Qué tenemos en nuestro segundo caso? Tenemos cuando un cuerpo, una partícula, se está desplazando con una velocidad en una trayectoria que va a tener un diferencial de R. Y ahora, la fuerza que se le aplica está perpendicularmente al movimiento de la partícula. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener, acá también un error, esto se los voy a corregir, chicos, y los voy a mandar bien, no me dio tiempo para corregirlo. ¿Qué quiere decir esto? Acá lo que entra es pi medio. Me olvidé de corregir esas cositas. Entonces, el coseno de pi medio o también ángulo de 90 grados, si nos damos cuenta es un ángulo recto, la fuerza es perpendicular, entonces coseno de pi medio que va a ser igual a cero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el trabajo, cuando una fuerza se le aplica perpendicularmente al movimiento, a la velocidad, va a ser igual a cero. En mi segundo caso. Ahora, en mi tercer caso, ¿qué quiere decir? Que tenemos un cuerpo, acá me faltó eso, tenemos un cuerpo que se está moviendo con una velocidad, obviamente va a tener un diferencial de R, que va a seguir una trayectoria, y se le aplica una fuerza contraria al sentido de la velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Que mi ángulo de abertura, mi ángulo que abre esta fuerza, va a ser totalmente llano, va a ser un coseno de pi. ¿Y a qué equivale un coseno de pi? Va a ser igual a menos uno. Por lo consiguiente, que si coseno de pi, coseno de alfa va a ser menos uno, ¿qué quiere decir eso? Que el trabajo me va a quedar igual a menos fuerza por delta R. Va a ser lo mismo, pero con signo cambiado. Nada más. Eso es lo que me da en lo que es en las tres situaciones en el teorema de un trabajo, para descifrar un trabajo. Entonces, esa es la pregunta completa. Si ustedes plantean resolverla por teorema del trabajo de una fuerza. Tenemos el sistema inercial, como les expliqué, la integral, cómo queda la fórmula de trabajo, esa es la fórmula del trabajo, una breve explicación de cómo se integra,
y las tres situaciones que nos presenta una fuerza o un trabajo. Ahora, ¿qué seguimos? El segundo subtítulo de la ley de la conservación de la energía es una pregunta también como las coordenadas intrínsecas segura, que es en todos los semestres mayormente se repite, la ley de la conservación de la energía. El segundo subtítulo que tenemos acá es el teorema trabajo-energía cinética, muy importante y que le encanta al ingeniero, que ustedes sepan el teorema del trabajo-energía cinética, en toda su vida lo van a ver. Primeramente, como anteriormente, siempre comenzamos con un sistema inercial. X, Y, Z, en base a ese sistema inercial, con un observador tenemos una base vectorial y JK. Lo mismo de siempre, y JK son versores, por si acaso. Tenemos una partícula que se mueve en el espacio, en una trayectoria, se mueve en una trayectoria, tenemos mi vector posición R, como acá lo vemos, y se le aplica una fuerza, a esa partícula se le aplica una fuerza y sigue una trayectoria que lo vamos a anotar como un diferencial de R. Entonces, acá lo tracé de una manera más limpia, la trayectoria de la partícula y que se le está aplicando una fuerza. Entonces, ahora, esa fuerza es la resultante de una descomposición de vectores. Si nos damos cuenta, si los descomponemos tanto en mi componente normal y en mi componente tangencial, ¿qué tenemos? Que la suma vectorial de mi fuerza tangencial y mi fuerza normal me va a dar la fuerza resultante, la fuerza que estoy buscando. En otras palabras, vamos a hacerlo en una fórmula física. ¿Qué quiere decir? Que mi fuerza, mi vector fuerza, mi fuerza, quiere decir que es la suma vectorial de mi fuerza tangencial acompañado a mi vector, de mi versor, perdón, dicho, versor tangente, más mi fuerza normal con mi versor normal. Entonces la suma vectorial de mi fuerza normal más mi fuerza tangencial. Nada más. Es una suma vectorial. Entonces, una vez dicho eso, ¿qué más tenemos? En el teorema de trabajo de energía cinética, una vez aclarado y planteado ese gráfico y esa trayectoria de la partícula que es sumamente importante, tenemos que, eh, ya, ahora sí. Una vez planteado la fórmula, que es la fuerza es la sumatoria de mi fuerza, de mi componente tangencial y mi componente normal, tenemos que la fuerza. Ahora, ¿por qué les dije que las coordenadas intrínsecas eran muy importantes? Acá lo vamos a aplicar. ¿A qué es igual mi fuerza tangencial? Si alguien se recuerda. La fuerza tangencial vendría a ser igual a mi masa, una masa m. Esta partícula tiene una masa m, una masa cualquiera, una masa m. Entonces va a ser igual a mi masa m por mi diferencial de velocidad sobre una diferencial de tiempo o dv sobre dt, acompañado de mi vector, de mi versor tangente, perdón, más mi componente normal, ¿a qué era igual? Por coordenadas intrínsecas, si se dan cuenta o si recuerdan esta fórmula que tenemos, por eso me tomé un buen tiempo explicándoles coordenadas intrínsecas para que no se pierdan. Mi componente normal que tenemos, a mi masa m por velocidad o v al cuadrado sobre, ¿qué era esto? Era rho. No se olviden eso, era rho. Perfecto. Ahora, denotamos a qué es igual a velocidad. La velocidad en coordenadas intrínsecas que dijimos, que era igual a v por mi versor tangente. ¿O a qué era igual v? Esta v era igual a ese punto, si se acuerdan. Exactamente. Es coordenadas intrínsecas. Entonces, ¿a qué es igual a v? Va a ser igual a un diferencial de r, de un diferencial de s sobre un diferencial de t, porque si nos damos cuenta que en la mecánica racional ese punto vendría a ser una derivada de s con respecto al tiempo, y eso es lo que nosotros escribimos acá. Eso es lo que cuesta en mecánica racional, entender de dónde salen esos parámetros que el ingeniero pone de la nada. Entonces, eso es lo que yo les estoy explicando, que no se sorprenda cuando ven un dB, esta igualdad es a ds sobre dt, pero ¿de dónde? Acá les estoy explicando. B va a ser igual a ese punto. Y ahora, ¿qué es igual a ese punto? En la mecánica racional vendría a ser una derivada de S con respecto de tiempo. Perfecto. Ahora, ¿qué seguimos? E lo viene acompañado mi versor tangente. Muy importante. Seguimos. Ahora, vamos a denotar mi diferencial de R, mi trayectoria que está siguiendo la partícula. Va a ser igual a ds con mi versor tangente, porque está tangente a la partícula. Está en forma tangencial. Ahora, tenemos el diferencial de trabajo. Vamos a empezar a plantear mi trabajo. Tenemos el diferencial de trabajo. ¿A qué era igual el trabajo? Era un producto escalar de mi fuerza por mi diferencial de R, mi diferencial de trayectoria. Ahora reemplazamos, lo único que hacemos es reemplazar. ¿A qué es igual a qué era igual?
la fuerza, dijimos que era igual a la masa por diferencial de B sobre diferencial de T por diferencial de S. Aplicando propiedades, decimos que ds sobre dt vendría a ser la velocidad. Entonces lo anotamos de una manera más sencilla. ¿Cómo lo anotamos? Diferencial de W va a ser igual a M se mantiene, que es constante, por diferencial de B, no lo tocamos, por ds sobre dt, que vendría a ser B. Perfecto. Entonces, diferencial de trabajo va a ser M por dB por B. Ahora, integramos. Siempre que tenemos un diferencial, lo vamos a integrar. ¿Bajo qué límites vamos a integrar? Un trabajo total. De 0 a W, diferencial de W va a ser igual a M por B por DB. Vamos a integrar cuál es la constante y cuál es la función. Aplicando integrales de cálculo uno, la constante vendría a ser la M, acá lo resalte. ¿Y por qué B es la función? Porque en base a mi diferencial es lo que yo obtengo mi función. Como está diferencial de B, vamos a integrar en base a B. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Bajo qué límite? De una velocidad inicial a una velocidad final. Como M es constante, la masa constante sale afuera de la integral y nos queda la integral de una velocidad inicial a una velocidad final. Aplicando propiedades matemáticas, nos queda que esta integral de B de una velocidad inicial a una velocidad final nos queda un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad uno al cuadrado o la velocidad final, velocidad inicial, da lo mismo. Ahora, ¿a qué es igual esto? Es muy importante esto. Este término de acá es lo que se conoce como la fuerza viva. Es el teorema, por eso yo le dije anteriormente, no sé si se acuerdan, el teorema de las fuerzas vivas. Un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado, es la fuerza viva, que se lo denota también como energía cinética, energía E sub K o T. En varios libros lo van a pillar así, pero es lo mismo, es la energía cinética. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más tenemos en el teorema de trabajo de energía cinética? Una pregunta sumamente importante que mayormente pone el ingeniero en el examen, que si lo hacen así explicado, detallado y bien ordenado como les estoy mostrando, les aseguro que les va a ir bien en el examen. Tenemos que ya, acá está. Tenemos que, eh, si nos damos cuenta, el diferencial de trabajo, al integrarlo, nos va a quedar trabajo nomás, nos va a quedar la W, va a ser igual a ¿qué? Esto vendría a ser a la diferencia de la energía cinética, a la variación de energía cinética. Siempre que nosotros vemos una variación de algo, en este caso de energía cinética, qué nos quiere decir esa variación? Nos quiere decir que va a ser la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Nada más. Acá lo aclaro, por si acaso. Energía cinética final menos energía cinética inicial. Esta es la fórmula geniosa y maravillosa que nos da el teorema de trabajo de energía cinética. Que el trabajo va a ser únicamente igual a la diferencia de mi energía cinética. Energía cinética final menos energía cinética inicial. Ahora, acá, ¿qué me dice? Ecuación donde planteamos nuestras hipótesis. Una forma de notarlo. Otra forma de notarlo esto. Si yo sé que la variación de energía cinética va a ser energía cinética final menos energía cinética inicial, ¿qué pasa? Yo quiero despejar energía cinética final. Esto lo paso a sumar. ¿Qué me quedaría? Energía cinética final es igual a energía cinética inicial más el trabajo. Otra forma de notarlo, acá lo aclaro, otra forma de anotarlos vendría a ser que la variación de energía cinética es igual al trabajo. Y esto es igual al trabajo, si se acuerdan, esto vendría a ser igual al trabajo. Entonces, esta es otra forma de anotarlo. Ustedes lo pueden colocar en su examen al ladito para que el ingeniero sepa que ustedes dominan el tema del trabajo y energía cinética. Entonces, eso es otra forma de anotarlo, el trabajo. Ahora, pero acá vamos a volver acá. Esto es lo que más me importa porque acá pongo ecuación donde planteamos nuestra hipótesis. Entonces, bajo esta grandiosa ecuación de la energía cinética y el trabajo, vamos a plantear nuestras hipótesis. ¿Qué hipótesis? ¿Bajo qué hipótesis vamos a trabajar? Que si no hay fuerza, que la fuerza va a ser igual a cero. Si la fuerza va a ser igual a cero, el trabajo me va a dar igual a cero. O sea, si no hay una fuerza que mueva algo, el trabajo va a ser cero. Entonces, si el trabajo va a ser igual a cero, si no hay trabajo, ¿cómo me quedaría la ecuación? Exactamente como la vemos acá, que mi energía cinética final va a ser igual a mi energía cinética inicial. ¿Qué quiere decir? Que mi energía cinética va a ser constante. Si no hay un trabajo de por medio, mi energía cinética final va a ser igual a mi energía cinética inicial. Entonces, acá lo claro. Por lo tanto, estos tres puntos, chicos, por si acaso quiere decir, por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que la energía cinética se conserva. Es lo muy importante que tienen que poner al final
que si no hay un trabajo que accione algo, la energía cinética se conserva. Otro dato, esto es para que se lo aprendan de memoria, que solo se puede cambiar la energía cinética con un trabajo externo. Por eso es lo que yo resalto acá. Vamos a borrar para que ustedes puedan verlo. Esta frase que puse acá, solo se puede cambiar la energía cinética con un trabajo externo. Cuando no existe un trabajo externo que accione el movimiento de la partícula, no existe energía cinética. Solo se puede cambiar esta energía cinética cuando cuando existe un trabajo externo. Si no existe este trabajo externo, si no existe, no existe un cambio de la energía cinética. Esa es la conclusión del teorema de trabajo de energía cinética. Concluimos con eso, que si no existe un trabajo externo que pueda cambiar la energía cinética, la energía cinética se va a conservar, como acá decimos. La energía cinética se conserva, no existe variación, si no existe un trabajo externo. Seguimos con otro temita, otro punto muy importante, que es el teorema de conservación de la cantidad de movimiento. Esta P, vector P, quiere decir cantidad de movimiento. Entonces, este es otro teorema muy importante que al ingeniero le gusta, el teorema de la conservación de la cantidad de movimiento. Como también lo vi todo su apunte, todo su video y les puse un resumen muy conciso, pero muy completo. Sí, entonces, primeramente comenzamos, como siempre, trazando nuestro sistema inercial X y Z bajo un mirador, un observador, perdón, y mi base vectorial y JK. Entonces, acá tenemos una trayectoria que está realizando esta partícula. Pero a esta partícula se le está accionando una fuerza. Se le está accionando una fuerza. Esta partícula va a tener una masa m, acá sí lo anoté, me olvidé en las anteriores gráficas, va a tener una masa m. Entonces, esta partícula se mueve con una velocidad vectorial v. Y a esta partícula se le está accionando una fuerza y va a ser un diferencial de t. Se le está accionando una fuerza en un determinado tiempo. Entonces, recordando, recapitulando la segunda ley de Newton, ¿a qué era igual la segunda ley de Newton? Fuerza es igual a masa por la aceleración. Masa, ¿a qué es igual la aceleración? ¿A qué es igual, qué dijimos que es la aceleración? Un cambio de la velocidad con respecto del tiempo. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Derivamos. Simplemente derivamos. La derivada de la masa por la velocidad sobre el diferencial de tiempo. ¿A qué es igual? ¿A qué era igual, si se acuerdan, masa por velocidad? Exactamente. Es P. ¿Qué quiere decir P? Cantidad de movimiento. Entonces, ¿qué tenemos? Masa por velocidad va a ser igual a P. Entonces, tenemos que el diferencial de P sobre el diferencial de T. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, tenemos nuestra fórmula del teorema de la conservación de la cantidad de movimiento, que la fuerza que acciona a esa partícula va a ser igual a un diferencial de cantidad de movimiento sobre un diferencial de tiempo. Ahora, lo único que hacemos, vamos a despejar. Quiero despejar yo dp, mi diferencial de cantidad de movimiento. Este diferencial de tiempo lo vamos a pasar a multiplicar. Me queda diferencial de p, vamos a integrarlo también, eso después, ahorita. Diferencial de p que va a quedar igual a f por mi diferencial de t, porque lo pasamos a multiplicar. Ahora lo integro. ¿Bajo qué límite? De una cantidad de movimiento inicial o una final. ¿Y en qué tiempo? ¿Por qué tiempo? Porque tenemos un diferencial de tiempo. ¿En qué tiempo? Un tiempo total, cero a un tiempo t. ¿Qué nos queda? Un diferencial de p, sencillamente integrarnos nos va a quedar una cantidad de movimiento final menos una cantidad de movimiento inicial. P final menos P sub i, que quiere decir P inicial. Igual a la integral de mi tiempo total, de mi fuerza por de mi diferencial de tiempo. Ahora, ¿qué pasa si esta PI yo lo muevo al otro lado, con signo cambiado, con signo positivo? Me va a quedar que mi cantidad de movimiento final va a ser igual a mi cantidad de movimiento inicial más mi integral de tiempo total de 0 a t de f por diferencial de t. Ahora, a esta integral, ¿cómo la denotamos? ¿Qué quiere decir esa integral? Es nada más ni nada menos que es el impulso de la fuerza, es el impulso de la fuerza que acciona esa partícula. Entonces, ¿cómo queda mi integral? Si yo digo que eso va a ser igual a I, va a ser igual a mi impulso de la fuerza, ¿qué me queda? Mi cantidad de movimiento final va a ser igual a P sub I más mi impulso. Esa es la fórmula final de mi cantidad de movimiento. P sub F es igual a P sub I más I. ¿Qué quiere decir I? Es el impulso de una fuerza. Eso es lo que me queda del
cantidad de movimiento. Pero ahora sucede algo muy importante más adelante. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tengo acá yo? Ya, seguimos acá. Quedamos acá. Que mi cantidad de movimiento final va a ser igual a mi cantidad de movimiento inicial más el impulso. ¿Qué quiere decir esto? Otra forma de anotarlo como esta fórmula, otra forma de anotarlo vendría a ser que mi variación, o sea, ¿qué pasa si esto yo lo paso a restar al otro miembro? Mi P sub F menos P sub I, ¿esto qué quiere decir? Les expliqué hace ratito que es una variación de cantidad de movimiento. Una diferencial de P va a ser igual a el impulso que era, nada más ni nada menos que mi integral de F por diferencial de P. Es otra forma de anotarlo, pero la más común es esta forma de acá, la, 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 la más general. Entonces, ¿qué es lo que hago yo acá? Expresamos la conservación de cantidad de movimiento. Para que ustedes entiendan esta fórmula, yo lo voy a expresar en gráficos para que quede muy entendible. ¿Qué pasa si yo tengo tengo una partícula acá, como acá vemos? Esta partícula tiene una cantidad de movimiento que está yendo hacia arriba, como acá lo vemos, una cantidad de movimiento P inicial, P sub I. Y vamos a poner acá para que me vean. Ya. Esta partícula tiene una cantidad de movimiento inicial que está yendo hacia arriba a la derecha, P sub I. Más tenemos un impulso. El impulso está yendo de forma vectorial hacia abajo. Ahora, la suma de estos dos vectores, de mi conservación, de mi impulso más mi cantidad de movimiento inicial, forma paralelográmicamente trazamos una paralela de mi impulso de mi cantidad de movimiento inicial, una paralela vendría a ser hacia allá, hacia arriba, paralelo, y otro vector paralelo a mi impulso vendría a ser acá. Si nos damos cuenta, viene así, viene así, y viene así, y paralelamente viene acá. Paralelamente a mi impulso de mi cantidad de movimiento inicial, por el método del paralelogramo, tenemos que la resultante de mi P sub I y mi impulso vendría a ser mi P sub F, mi cantidad de movimiento final. E- Esta es la fórmula gráfica para que entiendan la fórmula. ¿Qué quiere decir? Que mi cantidad de movimiento inicial más el impulso que le va a dar esa cantidad de movimiento es nada más ni nada menos que mi cantidad de movimiento final. En forma gráfica lo vamos a expresar así. Ahora, para terminar, la cantidad de movimiento. Tenemos dos hipótesis. Vamos a trabajar, siempre en mecánica racional vamos a trabajar bajo hipótesis. Vamos a trabajar bajo ausencia de fuerzas externas. ¿Qué quiere decir esto? Un sistema aislado, como ya anteriormente lo vimos, un sistema aislado. Vamos a trabajar bajo un sistema aislado, para que no me tome mucho tiempo, bajo un sistema aislado. Entonces, en consecuencia de ausencia de fuerzas externas, vamos a trabajar bajo una hipótesis. ¿Qué hipótesis? Si la sumatoria de mis fuerzas es igual a cero, que no existe fuerza, como acá lo vemos, que vamos a trabajar en una ausencia de fuerzas externas, eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas es igual a cero, el impulso va a ser igual a cero. O sea, que no tiene impulso, no va a haber impulso si la sumatoria de mis fuerzas es igual a cero. Acá lo pongo. No existe impulso. Ahora, ¿qué hago? Vuelvo a anotar la fórmula que nosotros conseguimos en cantidad de movimiento final es igual a cantidad de movimiento inicial más impulso. Bajo la hipótesis de que la fuerza es igual a cero, o sea, ¿qué quiere decir? Que no existe impulso, el impulso se va a ir, no existe impulso, ¿qué quiere decir? ¿Qué me queda? Que la cantidad de movimiento final va a ser igual a la cantidad de movimiento inicial. Esa es la fórmula que me queda. O otra, ¿qué quiere decir esto? Que va a permanecer constante. Acá tengo dos conclusiones de este tema. Que la única forma de cambiar la cantidad de movimiento de una partícula es con un impulso exterior. Esto por si acaso también me equivoqué, acá lo voy a arreglar después, se los paso. La única forma de cambiar la trayectoria o la cantidad de movimiento de una partícula es con un impulso externo. Si no existe este impulso de acá, no se va a cambiar la cantidad de movimiento de una partícula. No va a permanecer constante, no va a haber una interferencia. Otra conclusión, que en ausencia de fuerzas externas, la cantidad de movimiento se conserva. Esto es muy importante. Se conserva cuando no existe una fuerza externa, como acá lo vemos, que la cantidad de movimiento final va a ser igual a la cantidad de movimiento inicial. Se conserva si no existe un impulso. Es muy importante ese tema del impulso. Que si no existe el impulso, si no existe este impulso de acá, la cantidad de movimiento se conserva. No existe variación de la cantidad de movimiento. Entonces, con eso terminamos lo que es la cantidad,
el teorema de cantidad de movimiento bajo la hipótesis de que si las fuerzas son iguales a cero, no existe impulso y por eso no tiene variación en su cantidad de movimiento. Ahora tenemos lo que es la conservación del momento angular. Es la conservación del momento angular. Son tres conservaciones: conservación de energía, conservación del momento angular y conservación de cantidad. Entonces tenemos la conservación del momento angular. ¿Qué me quiere decir la conservación del momento angular? Otra vez, primeramente trazamos forma gráfica para verlo. De manera gráfica tenemos un sistema inercial X, Y, Z bajo un observador, una base vectorial y JK. Mis versores y JK, una partícula que se mueve en el espacio, una trayectoria, y tenemos mi vector posición R. Ahora, en esta partícula está con una cantidad de movimiento, tiene una cantidad de movimiento que se abre, si yo trazo una paralela, se abre un ángulo phi, tiene una abertura, un ángulo phi. Esta cantidad de movimiento que vemos acá es paralelamente al momento angular que me va a originar esa partícula. Es de forma paralela, si nos damos cuenta acá. Entonces, paralelamente a esa cantidad de movimiento es lo que se origina mi momento angular. Entonces, primeramente vamos a definir qué es mi momento angular. HO, por si acaso, H sub O es momento angular. Entonces, vamos a definir primeramente qué es mi momento angular. Mi momento angular va a ser R vector P. Este cosito de acá, este sombrerito que se anota así, R vector P. R vector P, ¿qué quiere decir? Mi momento angular, H sub O, va a ser por coordenadas polares, vamos a trabajarlo con coordenadas polares. ¿Qué va a ser H sub O? Va a ser R por seno de phi por M por la velocidad. Ahora, ¿qué dirección toma H sub O? Primeramente vamos a tomar este punto. Ahora, ¿qué dirección toma este momento angular? Este momento angular, ¿qué quiere decir esto? Es perpendicular al plano formado por R vector P. Entonces, si es el plano perpendicular al que forma R vector P. Ahora, ¿qué sentido? Partiendo otra vez de mi momento angular. ¿Qué sentido tiene mi momento angular? Ya definimos la dirección, ya aclaramos qué dirección toma mi momento angular y ahora vamos a aclarar qué sentido toma mi momento angular. Toma el sentido de la regla de la mano derecha. Eso es muy importante, el sentido de la regla de la mano derecha. Entonces, tenemos acá lo siguiente. Vamos a hacer, vamos a borrar. Ya. Entonces, a descifrar mi momento angular. Entonces, tenemos que mi momento angular va a ser R vector P. ¿A qué es igual? Vamos a hacer una derivada, vamos a aplicar un diferencial de momento angular sobre un diferencial de tiempo. ¿Qué vamos a derivar? Una simple derivada. Vamos a derivar derivada de R, una derivada de forma vectorial como es. Primeramente, derivamos R, va a permanecer constante P. Derivamos P, va a permanecer constante R. Entonces, lo que aplicamos acá, R punto. ¿Qué era R punto? ¿Alguien se recuerda? R punto va a ser una diferencial de R. Exactamente. Formas de denotar en la mecánica racional. Entonces, derivamos R, derivamos P. Derivamos R, vamos a permanecer constante P. Derivamos P, vamos a permanecer constante R. Derivamos constante. Ahora, derivamos va a permanecer constante, para lo que no entendieron. Ahora, ¿a qué es igual R punto? Si se acuerdan, es nada más ni nada menos que la velocidad. Y ahora, ¿qué es igual P? A la cantidad de movimiento. ¿A qué era igual P? Va a ser igual a la masa por la velocidad de la partícula. Perfecto. Ahora, ¿qué es igual? Ay, de otra borrado. Vamos a borrar. Ya. Ahora, ¿a qué es igual? dp sobre dt, diferencial de cantidad de movimiento sobre diferencial de tiempo. Es a la fuerza, es igual a F. ¿Qué es igual a F? Es la interacción resultante que origina ese momento angular. Ahora, el momento angular, si nos damos cuenta, está en base a una diferencial. Y en mecánica racional, ¿cómo lo denotamos? Momento angular, pum. H sub O, pum. ¿Qué quiere decir? Que es un diferencial, una derivada. Va a ser igual a, ¿qué cosa? A la velocidad, acá lo tenemos, la velocidad, por lo que R punto vendría a ser la velocidad, vector mv. Entonces, esto viene a ser acá. Velocidad vector mv o velocidad de vector cantidad de movimiento. Ahora, ¿qué quiere decir v vector m por v? Quiere decir que son rectas paralelas. Estas van a ser rectas paralelas. ¿Qué quiere decir?
nunca se van a chocar, van a ser rectas paralelas, en el mismo sentido que van a ir. Más, ¿qué me queda acá? ¿Qué me quedó acá? Me quedó R, no cambió, vector F, la fuerza de interacción resultante. Y ahora, ¿a qué es igual R vector F? Va a ser igual a mi momento. Un momento común, un momento de estática. Momento. Fuerza por distancia, ¿no? Es un momento. Entonces, R vector F va a ser igual a mi momento. Ahora, terminando, ¿qué es el momento angular? Momento angular H o punto va a ser igual a mi diferencial de momento angular sobre mi diferencial de T. Otra forma de anotarlo va a ser igual a nada más ni nada menos que un momento de estática, un momento normal. Entonces, llegamos a la conclusión que mi momento angular, mi diferencial de H sub O sobre diferencial de T va a ser igual a momento. Entonces, acá tenemos otra aclaración para terminar el tema del teorema del momento angular. Sencillo y corto. ¿Qué quiere decir esto? Si el sistema está aislado, se tiene. Vamos a trabajar bajo otra hipótesis. Cuando el sistema está aislado, cuando no hay una interferencia, cuando nosotros la partícula está acá, lo aislamos, no hay ni una interferencia. Vamos a aislar. Si el sistema está aislado, se tiene. Vamos a copiar mi diferencial de momento angular o mi momento angular punto, también otra forma de anotarlo, va a ser igual a cero. O sea que no va a haber una fuerza externa. ¿Esto qué quiere decir? Que mi momento angular va a ser constante, no va a cambiar. Entonces, ¿qué quiere decir? Se conserva el momento angular. Una conclusión más sencilla y más directa. Cuando el sistema está aislado, cuando hay una ausencia de fuerzas externas, el momento angular se conserva. Igualmente como las anteriores leyes, cuando no existe una fuerza, una interacción externa, el momento angular se conserva. Nada. Entonces, estamos viendo las tres leyes muy importantes en la mecánica racional, lo que es el teorema de energía cinética, teorema de cantidad de movimiento y teorema de momento angular. Y con esto, chicos, finalizamos con la aclaración del teorema del momento angular. Creo que ya no va a dar tiempo, pero es lo que les expliqué hace ratito. Momento angular, derivamos, diferencial, momento angular final, es lo mismo que el teorema de energía cinética y teorema de cantidad de movimiento. ¿A qué vamos a llegar? A un impulso angular. Vamos a llegar a una fórmula final de un impulso, momento angular final va a ser igual a momento angular inicial más impulso angular. Acá lo que yo les hice. Bajo una hipótesis de que un sistema está aislado, que no va a haber una interacción de fuerza, el momento angular va a quedar igual a cero, que no hay impulso, no va a haber impulso entonces. Acá le puse, el momento angular se conserva si no hay un impulso angular externo, totalmente aclarado para que tenga duda. Y acá se lo aclaré aún más. La fórmula final, momento angular final, va a ser igual al momento inicial más el impulso del momento angular. Si no hay un impulso del momento angular, va a quedar momento angular final es igual a momento angular inicial. ¿Qué conclusión llegamos acá? Que solo es posible cambiar el momento angular con un impulso angular. Solamente cuando exista un impulso angular vamos a poder cambiar el momento angular de una partícula. Nada más, chicos. Con eso terminamos lo que es el teorema de movimiento angular. Y acá también les dejé un pequeño resumen, lo que es la ley de conservación. Ley de conservación de cantidad de movimiento, energía cinética y momento angular. Está todo bien resumido. El resumen, esta es otra pregunta, chicos. El ingeniero en unas ocasiones le dice, chicos, bueno, la tercera pregunta va a ser un resumen de las tres leyes de conservación. Ustedes automáticamente hacen esto. Este resumen se los da el ingeniero, por si acaso, en una clase se los dio. Para los que no lo tengan, lo puse acá igual. Un resumen de las tres leyes de conservación aclarado. Entonces, este, lo que me falta acá es el tema 4 no lo puse por lo que no lo han llevado aún, el tema de gravitación, mecánica espacial, movimiento de un satélite, etcétera. Pero esto vendría a ser lo que es el primer parcial, modelo de exámenes, teoría de errores, lo que ya vimos, si le pide resúmenes, tienen que llegar a la campana de Gauss sí o sí, explicarles eso. La coordenada intrínseca, la que sí o sí yo les digo que va a entrar, 100% entra la coordenada intrínseca, tienen un